Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen a través del canal Mi Vida para Ti. Saludándolos la hermana y pastora Ana López. Espero que se encuentren bien. Y voy a compartir una hermosa palabra. Espero que sea, como siempre, de bendición a tu vida, medicina para tu alma. Si por primera vez estás accesando nuestro canal y no perteneces a ninguna iglesia, ni tan siquiera estás buscando una iglesia, simplemente accesaste por curiosidad, pero no tienes ni mucho conocimiento de la palabra, te recomiendo que busques en nuestro canal, en las carpetas específicamente lo que son los consejos y un segmento que hay también de mensajes para nuevas vidas. Así te vamos a ir guiando, te vamos a ir hablando y compartiendo palabras que tú puedas comprender en el nivel de búsqueda, de entendimiento, de fe que te encuentras. Porque el camino de la fe es así, es un camino que se va andando, conquistando y se va madurando. También, si por otra parte eres ya un creyente, ya maduro y simplemente tienes hambre y sigues buscando, pues gloria a Dios que te encontraste con nosotros. También tenemos Pasa de Muerte a Vida, tenemos conferencias, todas esas carpetas están bajo mensajes para la iglesia de Dios. Así que hay de todo en nuestro canal conforme a la necesidad, a tu condición espiritual. No hay excusa para que no nos sigas, pues nuestro deseo es tanto ayudar a nuestros hermanos en la fe, a la iglesia de Dios, a seguir santificándonos, preparándonos para nuestro encuentro con el Señor, limpiando nuestras vestiduras cada día por medio de la palabra y también a la misma vez seguir llevando palabra de vida para todas aquellas personas que están lejos de Dios, apartados, pero que tienen hambre también del Señor y no saben por dónde comenzar. Queremos ayudarte. Así que déjate ayudar y acompañar, que es nuestro mayor deseo. Entonces hoy vamos a estar compartiendo una palabra que nos va a ubicar al pueblo de Dios en cuanto qué hacer en un momento dado, porque es que esto es imprescindible saber qué hacer en un momento dado, porque si actúas de manera equivocada, puede que no prevalezcas, puede que fracases o que no avances. Así que es muy importante. No saben si recuerdan a veces hasta en comedias, muchas veces cuando un matrimonio va a tener un hijo por primera vez, la inexperiencia, los nervios, lo han practicado, ya lo tienen todo planificado y de momento ella sale con los dolores de parto y todo lo que se practicó, se quedó la maleta, porque eso es así. De momento como que se olvida todo en la intensidad del evento y se bloquea. Porque la prisa, los nervios, el susto de que no vaya a pasar nada malo, pues se actúa muchas veces de la manera menos esperada. Y así surge, a veces hay personas que lo que se llama reflejos equivocados en la psicología, ¿verdad? En lugar de reír te lloras, en lugar de llorar ríes ante un evento, ante un asalto, ante una broma, ante un momento de peligro. Pues a veces las personas reaccionan de una manera contradictoria, inesperada, y eso mismo es por los mismos nervios. En fin, que de eso es que vamos a estar hablando hoy. Cómo nosotros podemos evitar, cuidarnos
para que en momentos dados no nos suceda lo mismo. Porque estos eventos, pues, son en nuestro diario vivir, pero particularmente del que vamos a hablar, cuándo orar y cuándo actuar. Porque hay momentos para ambos. Hay momentos para orar y momentos para actuar. Por eso la palabra dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Hay momentos de abrazar, momentos de no abrazar. Y tenemos que estar entrenados para todo momento y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Le comentaba a mi esposo que meditaba yo acerca del evento que tuve reciente de hospitalización. De hecho, luego, yo creo que yo no recuerdo, bueno, creo que de pequeñita estuve hospitalizada, pero excepto mis embarazos, yo no había estado hospitalizada nunca. Y recientemente, hace como un mes, pues, estuve hospitalizada, estuve delicada de salud, todavía sigo en tratamiento y pues sigo orando, pues, confiados, ¿verdad? Que la vida nuestra está en las manos del Señor. Y que todo ha de obrar para bien. Pero hablando con mi esposo, le comentaba acerca de una observación que hice, la traje en mi corazón, porque nada acontece por casualidad. Y mientras estuve hospitalizada, me vino a la mente los tiempos en que mi mamá estuvo en el hospital, precisamente en ese mismo hospital. Y ella estuvo por más de 15 años así, iba y venía, ¿verdad? Dentro de su condición. Y estaba meses. O sea, mi mamá estar varios meses en el hospital, pues eso era ya para nosotros en familia algo ya que ya estábamos acostumbrados. Y durante ese tiempo que ella se quedaba en el hospital, yo recuerdo muchas veces cuando yo estaba, eso era continuamente, o sea, todas las mañanas venían esas enfermeras prácticas, eso cogían todo ese piso y lo cubrían temprano en la mañana de 10 a 11, ya todos los pacientes estaban bañados, arregladas esas camas. Bueno, eso era un servicio de excelencia. Yo recuerdo eso, mi mamá, dentro de su condición, como uno no sabía mucho cómo trabajar con los equipos, pues ellas nos ayudaban, cómo cambiarla, a bañarla, y mientras una la bañaba, la otra cambiaba las camas. Bueno, eso era una cosa tremenda, tremenda. Y no hace tantísimo de eso. El punto aquí está, que en lo que yo estuve en el hospital, el cambio de la cama como tal, bueno, que yo me acuerde una sola vez. A mí me arreglaron la cama, mientras me hicieron un estudio. Yo estuve en sala de emergencia, y después pasé al cuarto, o sea que estuve como 2 días en cuarto y los otros fueron en sala de emergencia. Pero los 2 que estuve en cuarto arriba, al otro día allí no apareció nadie. Y para bañarme, gloria al Señor, ¿verdad? Mi familia que siempre estuvo ahí, y la hermana Hilda que siempre estuvo ahí cuidándome, Dios la bendiga y la guarde. Pero excepto esas personas, hermano, yo le voy a decir una cosa y se lo decía a mi esposo. No hay personal de salud para atender a los enfermos. Yo procuraba no estar acostada tanto tiempo porque me cansaba el cuerpo y me sentaba afuera un rato. Las puertas de esos pasillos solamente las abría la enfermera o algún familiar muy cercano para llevar una almohada o una frisa.
pero por aquellos pasillos en las horas de visita no entraba nadie, nadie. Aquello era una soledad. Mi compañera de cuarto nunca tuvo una visita, nunca tuvo una visita. La ayudaba a bañar su esposo. Y Dios permitió que yo viera todo esto. En las horas de visita, por aquel ascensor, por aquellas escaleras, como le digo, los pasillos estaban vacíos. Y en el tiempo que yo estuve, no estaba el repunte, estaba casi todo llegando a la normalización. No había excusa para no llegar. Y yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Aquí, en este tiempo en que estamos viviendo, y los que se acercan, si la persona no tiene una fuerza espiritual, una fuerza mental para enfrentar los tiempos que estamos viviendo y los que se acercan, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Se los va a destruir la depresión. La soledad los va a consumir, el dolor emocional. Hay que en este tiempo es cuando más fuerte hay que estar mentalmente. Solamente lo puedes conseguir por medio del poder del Espíritu Santo. Hay que tener una fuerza espiritual superior, mayor. Y le decía, ¿cómo tú piensas que Esteban pudo superar las pedradas que recibía en su cuerpo, en su rostro, y solamente decir, yo veo a mi Salvador ahí en el cielo? Lo único que veía es el rostro del Señor Jesús iluminado con el deseo de partir con él. ¿Cómo tú crees que Pablo podía seguir escribiéndole a Timoteo? Timoteo, ya yo estoy presto a ser ofrecido como ofrenda a mi Señor. El Pablo sabía que ya tenía su día contado y que iba a ser decapitado. Y seguía trabajando en el Señor. Es que ¿cómo Pablo podía saber eso? ¿Cómo Pablo, de dónde Pablo tenía esa fuerza, ese poder? Eso ninguno de nosotros lo tenemos si no viene por un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo recibido por medio de la persona de Jesucristo. ¿Cómo los apóstoles pudieron morir siendo mártires y no claudicar en su fe? ¿Cómo a lo largo de la historia muchos mártires han permanecido y prevalecido? Y hoy día seguimos siendo testigos de cuántos pastores, misioneros, siervos de Dios en otras naciones están siendo perseguidos, encarcelados y no claudican solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo fue que eso se dio? Porque eso no se da en un vacío, eso no se da de la nada, eso no es un evento mágico, eso no es un evento que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. No, amados, no, amigo que me escuchas, no. Eso tiene un tiempo, porque hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Y los dos son necesarios. Son necesarios. Y hay tiempos en que la Biblia nos dice, ora y vela. Hubo un tiempo en que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, oren y velen. Porque ustedes están dispuestos, pero no tienen el poder para prevalecer. Oren y velen. Pero cuando le llegó la hora al maestro de ser entregado, les dijo, levántense, que ya es hora. Ya en ese momento no había tiempo para orar, había que actuar. Y se actuó con lo que tenían en su reserva. ¿Qué tienes tú en tu reserva, amado amigo, amado hermano? ¿Qué tienes tú ahí en tu equipaje para seguir
el camino que resta. ¿Qué tienes tú? Las 10 vírgenes, cuando llegó el novio, cuando supieron que el novio ya estaba, fueron a buscar lo que nunca guardaron y no lo encontraron. Porque es que el reino de Dios es un reino de leyes espirituales. El reino de Dios no es el mundo mágico de Disney. No, amado. El reino de Dios es un reino de justicia y cada cual recibe conforme a lo que sembró. Si siembras en la carne, eso es lo que vas a recibir de la carne. Y si siembras en el Espíritu, recibirás del Espíritu. En el reino de Dios, el inocente nunca será juzgado como culpable, ni el culpable jamás será juzgado como inocente, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Y cada cual recibe lo que se merece. Por eso dice la palabra, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un reino de justicia, porque Dios es un Dios de justicia y su amado Hijo Jesús vendrá como juez. Procuremos sembrar en el tiempo correcto y sembrar lo que es correcto, porque todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de sembrar y hay un tiempo de cosechar. Pero cosechamos aquello que sembramos en el tiempo debido. Y entonces, mis queridos amados y hermanos, amigos, eso les sucedió también a aquellos que estuvieron frente a Jesús en su segunda venida y le dijeron, Señor, Señor. Y Él les dijo, no los conozco. Porque en el tiempo que tenían que sembrar no sembraron y lo que sembraron no sirve. Y no había tiempo para retroceder y componer el asunto. No había tiempo. Simplemente les dijo, apártense de mí que no los conozco. No les dijo, váyanse y siembren otra vez. Vayan y háganlo ahora bien. Ahora que ya tienen entendimiento. No, eso no les dijo. Simplemente apártense, que no los conozco. Entonces, antes que ese tiempo llegue, en este tiempo sí tenemos todavía oportunidad de ir y sembrar aquello que es necesario para poder prevalecer en medio de los tiempos que vivimos. Y yo le decía a mi esposo, si yo no hubiese tenido la fortaleza espiritual y mental que Dios me ha dado, la tristeza, la depresión, la soledad y todo aquello que se añadió en todo ese proceso me hubiera consumido. El dolor físico me hubiera debilitado, pero yo sentía un poder sobrenatural que me sostenía. Por eso hay que cuidar y velar todo el tiempo, que no sabemos cuándo ese día malo llega. Y cuando ese día malo llega, no hay tiempo para orar. Le podrás decir, Señor, ayúdame. Amén, sí, y Él te va a ayudar. Pero Él va a trabajar con aquello que tenemos en el equipaje. Claro que nos escucha. Y mientras estemos en el tiempo de la gracia, ahí está el Señor. Pero cuando venga el Señor Jesús, descender de los cielos, allí no habrá tiempo para decirle, Jesús, déjame un momentito, déjame arreglar este asunto, déjame salir de esta relación pecaminosa, déjame entregar esto que no es mío, No hay tiempo ni para arrepentirse. Porque eso será en un abrir y cerrar de ojos. Mira, yo te voy a dar el ejercicio. Cierra y abre los ojos. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? Pues en un abrir y cerrar de ojos acontecerá. No habrá tiempo
para componer lo que nunca quisimos hacer en su debido tiempo. Y entonces aquí tenemos a Moisés, del que voy a desarrollar el tema, este personaje hermoso, en el Éxodo, el capítulo 14. Tenemos a Moisés en un momento difícil, en un momento de reto a su fe, como los tienes tú y como los tengo yo, y como lo tuve yo hace poco, en medio de esa enfermedad y esa hospitalización. Y le voy a ser honesta, durante toda esa estadía que tuve, y aún en mi casa convaleciendo, yo no tenía tiempo para retirarme a orar. Yo no tenía tiempo para sentarme a leer la palabra. No, yo no tuve tiempo para eso. Aparte de que el dolor era tan intenso que yo no tenía mente para eso. En ese momento no hay tiempo para retirarte al cuarto de guerra a orar. En ese momento no hay tiempo para buscar la Biblia, a ver qué dice y qué dijo. No hay tiempo para bajar una conferencia y escuchar a otro. No, hermano, no hay tiempo para eso. Vas a usar lo que tienes en tu equipaje espiritual. Son momentitos donde tú sacas, porque yo lo hacía, de cantar un poquito al Señor con las pocas fuerzas que tenía, de orarle con la mente. Pero ¿sabe qué? La mayor parte del tiempo era batallando con la situación. ¿Y con qué yo batallaba? Con lo que ya tenía en el equipaje, con mi confianza en Dios, la que se cultiva con el tiempo. ¿Con qué yo resistía los dardos del diablo? Con mi fortaleza mental y espiritual, que ya traía en mi equipaje. Y gracias a eso, y con todo lo que Dios ha trabajado, yo, aparte de mi crisis de salud, tuve la Navidad más hermosa que hacían años yo no tenía. Pudimos pasar una Navidad hermosa. Yo le pude cocinar, hacer las cenas de Navidad. A toda mi familia, a mis hijos, a mi yerno, una cosa hermosa. Dios me daba fuerzas y todos haciendo lo que nos tocaba. Y yo solamente con mi dieta estricta, gelatina, calditos, jugo de manzana. Hasta hoy sigo comiendo eso, poquito a poco, recuperando, vianditas, suave. Pero a ellos le hice manjares y yo gozosa, nada de lamento, nada de tristeza, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y era un deleite para mí servirle a los míos. Y Dios me daba la fuerza. Y Dios me daba la gracia. Y todos ayudando y colaborando para que nada echara a perder nuestra Navidad. Yo no tenía tiempo para meterme en el cuarto de guerra a buscar eso. Yo lo tenía que tener ya listo, preparado, para poder pasar al otro lado. Y le doy gracias a Dios por haber tenido una Navidad tan hermosa, en paz, en armonía, en medio de la agonía que tenía de dolor. En medio de aún de cosas que ni sé que tengo. Pero yo tengo paz. Y Dios me dirigió en todo ese camino. Y siempre me decía, guarda silencio. Guarda silencio. Mantente en paz.
Mantente en paz, porque Dios es el Dios que nos ha dicho: yo te guiaré por el camino correcto, el camino mejor. Y Dios te va a mostrar cómo vencer en la adversidad, la prueba. Y eso yo lo he vivido. Me ha dicho qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y ha sido maravilloso, por encima de las dolencias. Y he podido seguir sirviéndole a Él y a las vidas. Eso sí que es una vida abundante. Eso sí que es una vida plena. Y la puedes tener tú, amado amigo, si estás pasando por alguna enfermedad. No permitas que la depresión, que la desesperanza, la soledad te venza. Tienes a Cristo que quiere estar contigo en cada momento. No tienes por qué permitir que esa enfermedad te derribe. Puedes caminar por encima de ella. Y si en la voluntad de Dios está que la atraviese, la puedes atravesar cantando o llorando. Decidimos cómo la atravesamos. Bendito sea el Señor. En ese momento en que hay que saber cuándo actuar y cuándo orar, nos bloqueamos muchas veces. Eso le pasó a Moisés. Moisés fue llamado de parte de Dios para cumplir un propósito, para hacer algo que Dios necesitaba hacer aquí en la tierra. Y Dios, en su soberanía, nos usa a nosotros, sus hijos, a su pueblo. Y camino a ese propósito de guiar a un pueblo hacia una nueva vida, hacia una nueva tierra, se encontró con un obstáculo. Los había sacado de Egipto con la ayuda del Señor, con brazo fuerte y extendido, y ahora se encuentran en una encrucijada. Sí, porque la vida nos pone muchas veces en situaciones así de encrucijadas, donde no sabemos para dónde coger, si para adelante o para atrás. Y para adelante tú no le ves salida, y para atrás tampoco. ¿Te ha pasado que tú, por más que le buscas y le buscas salida a esa situación, no se la ves, no se la encuentras? Eso le pasó a Moisés. Tenía por delante un mar inmenso que no había manera de cruzarlo. Y si retrocedía, tenía a sus espaldas al pueblo enemigo. ¿Hacia dónde coger? En la prueba muchas veces nos sucede eso. Llega la enfermedad, llega la adversidad. ¿Qué hacer? Y cuando llega el Hijo de Dios, ahí no hay tiempo para nada. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos, el que se preparó se fue y el que no se preparó se quedó. Y tendrá que enfrentar las consecuencias. ¿Que hay oportunidad de salvación? Sí, bíblicamente dice que sí, pero tendrán que pasar todo un martirio y dejarse decapitar. Y yo digo, si con una pandemia, con una simple plaga, los gobiernos están casi controlando al pueblo por el miedo, hay vidas que están dispuestas hasta entregar el alma con tal de ser libres de la muerte y de la plaga. ¿Cuánto más cuando esté el anticristo aquí gobernando en este mundo? Cuando para comer tengas que dejarte marcar por él. Cuando nada más nos dicen que viene un huracán y se corre como manada y los estantes de las tiendas quedan todos vacíos porque no estamos preparados ni para pasar 2 horas de hambre. Yo le doy gracias a Dios y le comentaba a mi hermana, yo le doy gracias al Señor por todos estos tiempos de entrenamiento en el Señor, porque a mí me tuvieron 5 días prácticamente, mire, por esta boca no pasó nada. Como al 4º o 5º día, algo así, un caldito, pero aquello era agua con un sobrecito de Nola, algo así era. Porque no sabía si me iban a operar o no me iban a operar, así que en medio de toda esa crisis, Ana López no pasó nada por esa boca. Y yo tengo que decirle
que en ningún momento yo me sentí débil. En ningún momento. Yo sí tenía dolor. Pero el cansancio no, yo no supe lo que fue eso. Yo me sentía fuerte. No es porque yo sea fuerte, es porque yo sé quién me sostenía. Yo sé quién me sostenía. No me sentía cansada, al contrario. Durante esos días me pasaba ministrando y orando por las vidas, por las enfermeras, por la compañera de cuarto. Ministrando, dando palabra. Porque la luz no se esconde en un almud. Hay que alumbrar donde quiera que Dios nos ponga. Y yo le decía, gracias al Señor que me ha entrenado en los ayunos. Porque Dios me ha llevado a 5 días de ayuno. Y me ha sostenido. Y yo sé que uno no se muere por tal 5 días sin comer. Al contrario, uno sale más fortalecido. Pero una persona que no está acostumbrada, que no se puede abstener ni un día sin comer, que no puede estar medio día sin comer, cuando venga y suelten ese caballo negro del hambre y venga la escasez, y no estamos acostumbrados a la escasez, no estamos acostumbrados a soportar padecimiento, no estamos acostumbrados a vivir con lo necesario. Por eso Pablo fue entrenado y decía, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo he sido probado, así como para tener hambre o como para estar saciado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Un soldado de Dios está entrenado. De hecho, los soldados los entrenan para eso, para pasar hambre, para dormir en la intemperie, para estar activos llueva o no llueva. Ellos no pueden decir, no, hoy no vamos a salir a pelear porque está lloviendo, que está nublado. No, yo no voy a salir a pelear porque es que yo no he comido. No, el soldado tiene que estar listo para todo. Así tiene que estar lista la iglesia del Señor. Para todo y en todo momento estemos listos y prestos, como decía Pablo a Timoteo. Timoteo, tienes que estar listo para hablar aunque los tiempos no sean los mejores. Ese es el tiempo y esta es la palabra para la iglesia. Tiene que estar lista para hablar en todo tiempo, aunque los tiempos no sean los mejores. Hay que seguir llevando el mensaje de esperanza porque hay vidas que tienen necesidad de que se les acompañe, de que se les lleve una palabra de esperanza, de consuelo, de dirección. Y Moisés en ese momento se bloqueó, no supo qué hacer. Tenía una multitud ahí que guiar y decía, ¿y para dónde? Y entonces se dirigió a Dios. Y a mí lo que me asombra fue lo que Dios le dijo. Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, tranquilo. Van a ver cómo Dios nos va a salvar. Escuchen bien lo que les dice, tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. O sea, el que oía a Moisés decía, oye, este hombre sabe para dónde va. Vamos, pues dale, ¿para dónde seguimos? Nuestro Dios los va a salvar. O sea, Moisés sabía que la salvación venía de Dios. Tranquilos, vamos a seguir. Entonces, Moisés le está diciendo eso al pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Y por qué me pides ayuda? Fíjese qué respuesta. ¿Sería que Dios no lo quería ayudar? No, porque la Biblia es clara. Dice la palabra que en ningún momento Dios dejó solo a su pueblo. Lo guiaba de día mediante una columna de nube y de noche mediante una columna de fuego. Dios prometió estar con ese pueblo hasta el fin. No, esa la tenemos que descartar. ¿Por qué es que Dios le dice, ¿y por qué me pides ayuda? Es que
Moisés, como también estaba siendo entrenado, porque Moisés, acuérdese que estaba comenzando ahí como líder y Dios lo iba llevando poco a poco, porque el Moisés que comenzó no es el mismo que terminó. O sea, él terminó con una fe mucho más madura. En ese momento Moisés no sabía cómo actuar. Y ante la crisis oró. Y Dios le dijo, no, Moisés, en este momento es el momento de actuar. Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. Mejor, o sea, no es que orar no sea bueno. Es que hay algo mejor en el momento de la crisis que te va a funcionar. Es que hay algo que es más atinado, atemperado a la circunstancia. Ayer puse en uno de mis estados un pensamiento lo que leí del autor fue Trapp, pero lo quiero citar, ¿verdad? Para ser fiel y honesta, que ese no fue un pensamiento mío. Y decía él, hay momentos en que no basta con orar, hay que actuar. O sea, y hay personas que lamentablemente, pues vamos a orar y vamos a orar, sí hay que orar, pero hay momentos en que también hay que actuar. Y es como si Dios le dijera a Moisés, está bien, perfecto, pero eso que le dijiste al pueblo, ahora ponlo por obra. Mejor ordena. Mejor ordena. Hay vidas que se pasan orando y resistiendo procesos en su vida cuando Dios les ha dado autoridad y poder para echar eso fuera. Y ahí siguen arrastrando los pies con una adicción. Y ahí siguen arrastrando los pies con un pecado. Y Señor, y ayúdame. Y Señor, no puedo con esto. Y Señor, tengo esta situación. Y ahí, cuando dice la palabra que hemos sido investidos con un poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo para echar fuera esa condición en nuestras vidas. Porque Jesús ya venció el poder del pecado. Entonces ahí, año tras año, orando. No es que yo estoy orando y tengo esta situación y ya saben qué Dios piensa y ya saben lo que tienen que hacer, pero estoy orando y no toman una acción para echar eso fuera de una vez de su vida, de su casa, de su relación. Y Dios le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Mejor ordena que sigan adelante. No sigas diciéndole que yo soy el Dios Todopoderoso, que yo lo voy a hacer, que yo prometí sacarlo, que ya ustedes verán lo que Dios va a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer si no caminan? ¿Cómo lo voy a hacer si no sigue? ¿Cómo voy a obrar en ti si no me crees? Porque es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es real y que es poderoso. ¿Cómo voy a actuar si no caminas? Si no me obedeces. ¿Cómo voy a obrar en tu vida si no pones por obra el consejo que te doy? ¿Cómo voy a transformar tu vida si no crees en mí? ¿Cómo voy a obrar en tu matrimonio si no obedecen el consejo? ¿Cómo voy a obrar en tu hijo si te doy instrucciones para que toda maldición generacional se cancele en su vida? ¿Cómo voy a obrar en tu hijo si el primer tropiezo eres tú en su vida? ¿Cómo voy a obrar en tu esposo o en tu esposa si el primer tropiezo eres tú? ¿Cómo voy a obrar? Tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios no es mago. Dios no es mago. Dios trabaja con lo que tenemos y con lo que hacemos. Por eso, al que obedece es el que bendice. Dice claramente que al necio
Dios no lo bendice. Él honra al que lo honra. Por eso es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él es real y que es poderoso para obrar en tu condición. ¿Por qué me pides ayuda? Si no es momento de que me pidas ayuda, sino de que actúes ya. Hace rato que ya yo te di todo lo necesario para que hayas provocado un cambio en tu vida en esa área. Hace rato que yo te di todo lo necesario para que hayas pasado de muerte a vida. Hace rato que yo te di ya todo lo necesario para que hayas salido de ese hoyo oscuro en el que te encuentras. ¿Por qué me pides ayuda? Cuando te he dicho que sigas adelante y pongas por obra lo que ya te he dicho. Por eso Dios le dijo, ¿por qué me pides ayuda a mí? Mejor, ordena a que eso que te tiene cautiva salga fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué me sigues pidiendo ayuda cuando ya yo te he dado todo el poder necesario para que pases de esa condición en la que llegaste y sigues ahí en esa condición hace años? ¿Por qué me sigues pidiendo ayuda cuando ya yo te he dado todo y no tendrás excusa delante de su presencia? Y te ha entregado lo más valioso, a su Hijo Jesucristo, quien derrotó el poder de la muerte y del pecado para posicionarnos en un lugar de poder y de autoridad. ¿Por qué seguimos pidiéndole ayuda a Dios cuando nos ha equipado con todo lo necesario para prevalecer en cualquier área de debilidad? Dios le dijo, toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio, caminando sobre tierra seca. En otras palabras, deja de orar y ponte a actuar. Deja de estar hablando y ponte a hacer lo que Dios te ha ordenado. Deja de estar hablándome. Yo quiero verte caminar. Toma la vara, extiende tu brazo, actúas algo. Y verás que lo que tanto anhelas se cumplirá, se ejecutará, porque Dios promete y Él cumple. Pero solo aquel que le cree, le es fiel y le obedece. Actúa. Porque todo lo demás es pura religiosidad. La diferencia entre orar y rezar es que el rezo es una repetición donde no se establece ningún cambio. Y ahí hay mucho pueblo de Dios. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, esto. Ahí lo otro. Terminan de decirlo y vuelven otra vez al lodadar. Van al culto, Señor, perdóname. Allí lloran, allí se arrastran como culebras en el piso y el lunes después del culto vuelven al mismo pecado, a la misma abominación que Dios aborrece. A lo mismo. Entonces, como no se ora, porque eso es un rezo, porque en la oración que Dios nos enseñó hay transformación. Porque en esa presencia yo confieso mi pecado, me arrepiento, me inviste Dios de un poder y cuando yo salgo yo ejecuto. Yo actúo. Tomo la vara, símbolo de poder y de autoridad, extiendo mi brazo con poder, con confianza, con certeza y hago que se retire eso en el nombre de Jesús en mi vida. Eso es orar. Y después de yo haber orado en su presencia, cuando yo salgo de ahí,
de ese lugar porque nunca de su presencia. Y viene la situación, yo actúo y se abre el mar. Así de sencillo es esto. Entonces el pueblo pasó por en medio de ese mar, pasaron en tierra seca. Un milagro. Eso es lo que Dios quiere obrar en tu vida y en la mía cada día. Milagros. Pero hay una parte que nos toca. Hay una parte que nos toca. Extiende tu vara. Cuando en el capítulo 4 vemos que Dios llamó a Moisés, Dios lo llamó y le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Porque con lo que tú tienes es que yo voy a trabajar. Con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes. David, ante Goliat, lo venció con su confianza en Dios y con lo que él tenía, actuó. Sacó una piedra de su bolsa, después de su honda, la colocó en su honda. O sea que él tenía una piedra suya, tenía unas piedritas en su bolsita, sacó una de ellas, de las de él, extendió la honda que era de él y lanzó la piedra y con el poder de Dios derrotó a Goliat. Sansón fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Con ese poder rompió las cadenas que lo tenían preso y con ese mismo poder tomó la quijada de un burro y mató a los filisteos. Sangar tomó un palo y mató a 600 filisteos con el poder de Dios, pero él tuvo que tomar el palo. Sansón tuvo que tomar la piedra y la honda. David tuvo que tomar la piedra y la honda. Sansón tuvo que tomar la quijada del burro. O sea, hay una parte que nos toca a nosotros, amados. Hay vidas que también están cautivas, derrotadas, que Dios viene tratando con ellas, quieren milagros, quieren transformación, pero no quieren saber de Dios. Y Dios sigue tratando. Y Dios sigue tratando. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. En el Nuevo Testamento también encontramos las mismas leyes espirituales, los mismos principios bíblicos. Y era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, lleno de su gracia y de su poder. Denme 5 peces, denme 5 panes y denme 2 peces. Y con eso multiplicó y dio a comer a toda la multitud. Jesús podía hacer que aparecieran 5 panes y 2 peces de la nada. Tenía poder para hacerlo y Dios lo hace. Pero era el maestro, nos estaba enseñando lecciones de vida. Dios hace una parte y yo hago la otra. Pedro no podía pescar en una noche oscura. En su fuerza nada pudo hacer. Apareció el maestro y le dijo, tira la red. Jesús no la tiró por él. Tira la red. Y salió llena de peces. ¿Qué usó Pedro? Su red. En todos estos ejemplos vemos que hay que actuar. No le dijo, Pedro, ponte a orar. No, tira la red. David no se puso a orar en el momento en que estuvo frente a Goliat. Era momento de actuar. ¿Por qué pudo actuar? Porque él dijo, yo he tenido unas experiencias pasadas. Yo he cultivado mi relación con Dios. Yo he cultivado mi fe con Dios, mi confianza. Por lo tanto, de la misma manera que Dios me ha ayudado en otras situaciones y yo lo he visto, yo lo que tengo ahora es que actuar. Y voy a hacerlo, voy a dar el paso porque yo sé que no me dejará en vergüenza y me ayudará de igual manera. Y ejecutó. Sansón, por encima de su condición carnal que tenía de promiscuidad, Dios en su misericordia no lo dejó ni lo abandonó. Porque es que Dios es un Dios de misericordia y de amor.
Y no importa en el momento en que nosotros nos tome esta palabra, si reaccionamos, Dios nos respalda. Sansón había fallado en su fidelidad a Dios porque era promiscuo. Tenía una debilidad por las mujeres terrible. Pero en su arrepentimiento, cuando se dio cuenta de que había actuado mal, de que se había tenido una conducta equivocada, pidió misericordia, como tú lo puedes hacer en esta hora. No importa en la condición que estés, no importa las veces que te hayas equivocado, no importa las veces que hayas fallado, tú puedes como Sansón reaccionar y pedirle a Dios misericordia. Eso hizo Sansón, le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, perdóname y ayúdame a enmendar todo el daño que he hecho, a enmendar todas las equivocaciones que he tenido, a corregir todo lo que he hecho mal. Y Dios no le dijo, no, Dios le dijo: yo te voy a ayudar. Y Dios le envió un poder sobrenatural. Y él pudo volver otra vez a enmendar su vida, rectificar su conducta. Y dice que rompió sus cadenas. Con ese mismo poder, Dios puede romper las cadenas que hay en tu alma. Dios puede romper todo aquello que ha cautivado tu alma, tu mente, por causa de la vida que hayas tenido lejos de Él. Porque Dios te ama y Dios es un Dios de misericordia. Dios no te deja solo, no dejó solo a Sansón. Y dice la Biblia que Sansón hizo algo más. No le dijo: pues Señor, ahora con este poder mata tú a los filisteos, mata. No. Sansón buscó una quijada que estaba seca ya, de burro. Y con esa quijada, junto con el poder de Dios, destruyó al pueblo enemigo. Y así cumplió el propósito en su vida. ¿Ves? Nunca es tarde para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Nunca es tarde. Y una de las maneras que puedes comenzar a actuar es reconociendo en lo que hayas actuado mal y retomar el paso, pero no con un Señor ayúdame, no con un Padre perdóname. Amén. Eso es un proceso de arrepentimiento, pero ahora a eso ponle la acción, mi amor. Provoca un cambio genuino y total, donde esa conducta que el Espíritu Santo te ha revelado, donde ese caminar desviado ya no forme parte más en tu vida. Donde esa relación en la que estás ilícita o en esas relaciones prohibidas que practicas sexuales ya tengan un detente. En cualquier condición, o en el maltrato que le das a tu esposa o a tu esposo, o en las relaciones que tienes disfuncionales. O sea, en cualquier conducta que el Espíritu Santo en esta hora te esté ministrando, tiene que haber un cambio. No podemos seguir con el Señor perdóname, Señor ayúdame y no hacer nada. Eso es pura religiosidad. Y el problema es que cuando llega el momento difícil, no podrás actuar porque no se ha cultivado nada. Por eso no hay fuerzas. Moisés pudo inmediatamente actuar cuando Dios le dio entendimiento y le dijo: Moisés, no es tiempo de orar, actúa. Tomó la vara, extendió. ¿Por qué? Porque él había tenido un tiempo de trato a solas con Dios. En el capítulo 4, Dios le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Dios comenzó a tratar con Moisés antes de comisionarlo. Comenzó a tratar con él y le dijo: ¿qué tiene? Y él le dijo: una vara. Pues tírala al suelo. O sea, nosotros somos llamados, somos equipados con esa vara, que es símbolo de poder y de autoridad por medio del Espíritu Santo. Y después que recibimos ese poder, Dios le dijo: tírala. O sea, usa ese poder. Usa lo que tienes en tu mano. Usa todo lo que tienes en tu mano al alcance. ¿Para qué? Para que puedas prevalecer. Y luego le dijo: ahora extiende tu mano. Tienes una vara, tírala al suelo. Se convirtió en una culebra. Luego se convirtió en esa serpiente. Y luego extiende y agárrala la serpiente por la cola. La cola es la parte más peligrosa de una serpiente. Dios lo estaba entrenando, capacitando para que aprendiera a confiar en lo que Dios había depositado en él. Dios estaba capacitando a su siervo.
Luego entonces le dijo: haz esto mismo delante de los hombres de Israel, los jefes. Cuando ellos vean que la vara se convierte en serpiente, creerán que me has visto, que yo soy el Dios. O sea, Dios nos pasa por un trato de intimidad, de trato a solas con Él, donde lo que traemos en nuestro equipaje humano, nuestras capacidades, nuestros talentos, Él los usa. Él no inventa nada. Dios no inventa, es el creador. Y de lo que traemos perfecciona. A Pablo lo tomó con todo ese carácter colérico y lo usó, y fue el misionero más importante que ha habido en la historia de la iglesia. Cuántas y cuántas iglesias fundó, cuántos países visitó, todo ese carácter, todo lo que Pablo trajo en su equipaje, toda esa formación teológica, toda esa vida culta que tuvo, él la aprovechó y lo llevó ante los magistrados. Todo lo que tú traes, Dios lo utiliza para bendición de muchos. ¿Qué tienes en tu mano? Es lo que Dios va a usar. Pero te usa y lo pone al servicio de los demás si tú caminas, si tú actúas. Tírala al suelo. ¿Qué traes, Moisés? Moisés traía una vara, un bastón. ¿De dónde? De haber pasado muchos años en Madián como pastor. Tuvo 40 años Dios allí tratando con él, formando su carácter para luego guiar a un pueblo. Ven que esto no es una cuestión mágico, esto es un trato de Dios de día a día. Y con ese bastón que llegó a la presencia de Dios, capacitado, manso, 40 años apacentando ovejas, Dios tratando con él, llegó el momento de usar a su siervo para bendición de muchos. Tírala al suelo, úsala. Y ahora, en aquello que yo te estoy usando, confía. Confía. No importa lo malo que te encuentres el camino, la maldad que te encuentres, vas a prevalecer. Tómala de la cola. No le tengas miedo a nada de lo que tengas que enfrentar, pues yo estaré contigo. Y si tú y yo tenemos un buen testimonio para con Dios, tendremos un buen testimonio para con los demás. Y si no creen por nuestro testimonio, entonces Él dice, y si no creen, ni te obedecen, entonces mete la mano en tu ropa, tócate el pecho, luego vuelve a sacarla. Moisés lo hizo así y cuando sacó la mano vio que estaba llena de llagas, pues tenía lepra. Dios le dijo, vuelve a meter tu mano entre la ropa. Moisés obedeció y cuando la sacó, vio que ya estaba sana. ¿Qué pasó aquí? También tenemos que nosotros reflexionar acerca de si luego de haber sido rescatados del poder del pecado, Dios nos ha llamado, Dios ha tratado con nosotros. Todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser santificadas y por las cuales estamos siendo de tropiezo a muchas vidas. Tenemos que detenernos para que Dios nos santifique, nos limpie y no seamos de tropiezo a muchos. Así que esto también es necesario que nosotros hagamos. Eso es parte del actuar y dejar de orar, sino reflexionar acerca de cómo está mi vida delante de Dios. Si hay pecado oculto, fíjese, dice, mete tu mano lo más cerca del corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu condición de alma? ¿Cómo está tu pensamiento? ¿Qué cosas hay pecaminosas, contaminadas que hay que limpiar? Porque esto puede ser de tropiezo. Dice, y si no te creen, si no te creen porque dice que vas a la iglesia, si no te creen porque dice que eres cristiano, si no te creen porque tienes una Biblia, si no te creen porque te llamas cristiano, chequéate a ver qué está pasando en tu vida. Porque esto no es cuestión de hablar, sino de actuar y de vivir en santidad.
Y que si te acusan de algo, dice la Biblia, que sea mintiendo. Y si es mintiendo, no tienes de qué preocuparte porque Dios te hará justicia. Si estás bien delante de Dios, estarás bien delante de los hombres. Pero si estás siendo de tropiezo y por eso la gente no te cree, y lamentablemente estamos en un tiempo que ya la gente no nos cree. La gente no quiere saber de la iglesia ni de los cristianos. Yo hablaba con una joven y cuando me preguntó en qué yo me dedicaba, yo le dije pastora, ella se desencajó. Le noté la cara como de molestia y lo percibí. Pero nada, la seguí llevando con mucho amor. Y mientras seguimos hablando, me di cuenta que traía mucho dolor, mucha frustración, porque en la iglesia lo que ha habido es mucha hipocresía y lamentablemente aún dentro de su familia. Y me dijo, discúlpame, pero a mí me hablan de iglesia y yo me pongo mal, pues yo no soporto eso. Y yo dije, yo te puedo entender. Seguimos hablando y al final me dijo, ¿sabes qué? Eres la única persona que yo me he encontrado centrada, con la que he podido hablar. Y de eso que tú me hablas yo quisiera. Yo no quiero saber de la iglesia, pero sí yo quiero recibir eso que tú me estás dando. Y así hay muchas personas. Están hartas de que se les hable de Dios, pero que no vean a Dios en nuestra vida. Están cansadas de tanta hipocresía. Están cansadas. Quieren encontrar a Dios en nosotros y no lo ven. No hay diferencia entre una mujer mundana y una mujer secular. Muchos se visten igual, hablan igual, caminan igual, no ven diferencia ninguna. Y Dios nos va a pedir cuenta, porque dice la palabra, ay de aquel por el cual venga el tropiezo. Por eso Dios le dijo a Moisés, primero lo llamó, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes en tu mano? Porque Dios no rechaza a nadie. No importa lo que tú traigas, cuán poco tú te sientas. Al contrario, lo vil, lo menospreciado, aquello que parece que es absurdo es lo que Dios usa para que toda la gloria sea para Él. Tengas preparación académica o no la tengas, tú eres necesario para el reino de Dios y Dios te quiere usar. Tengas un atractivo físico o no lo tengas conforme a lo que define el mundo, Dios te quiere usar. ¿Qué traes? Lo que traigas, Dios lo puede usar para bendecir a muchos. No te sientas menos. No te sientas menos. Confía en que Dios te quiere usar y que eres de alta estima para Dios. No te sientas menos que los demás, pero tampoco te sientas mucho más que los demás. Simplemente sé tú quien eres. Sé original. Y pon todo en las manos de Dios. Ponlo al servicio de Dios. Confía en que el Señor te puede usar para bendecir a muchos. Y luego de eso, si has hecho esa primera parte, luego entonces reflexiona acerca de tu condición. ¿Cómo estás? Y si hay lepra en tu corazón, es hora de santificación. Si esas dos cosas están bien, entonces viviremos en paz. Como Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, ve y háblale al pueblo. Si no te escuchan, no te preocupes, porque has hecho tu parte. Yo le demandaré al pueblo. Pero si por el contrario, yo te he llamado a hacer lo que te he llamado y tú no lo has hecho, yo te voy a demandar también a ti. Y aunque estamos en el tiempo de la gracia y la salvación es individual, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, una comisión y llevar el mensaje con palabra, pero también con testimonio. Luego el Señor le dijo, luego que yo te he santificado, que he limpiado tu ropa, que he limpiado tu corazón, si aún así no te creen y ya no hay excusa porque tú no eres el tropiezo, entonces déjamelo a mí, porque lo próximo que viene es el juicio. Entonces estamos en paz, porque sabemos que no estamos siendo de tropiezo y lo que tenemos que hacer lo hemos hecho. Por lo tanto, después que hemos pasado por todo este trato con Dios y estamos en paz con el Señor,
vivimos en comunión con Dios, cuando nos llegue el momento de actuar, sabremos lo que tenemos que hacer. Tendremos la vara lista, seguros de que en nuestra vida no hay ningún tropiezo, no hay pecado oculto, no hay conciencia que nos acuse, que nos impida extender la vara de poder y ordenar que se abra el mar para bendecir a muchos. Es tiempo de actuar.